Ahí estamos. Muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la presentación del libro Nada que esperar, historia de una amistad política, de Sebastián el Ruso Skolnik, aquí presente. Conseguimos efectos especiales acorde a la cercanía del 19 y 20 de diciembre y algunas temáticas de este libro. Diego Sturbar, Quineca Jara también para presentar hoy el libro. También el aplauso para ellos, ¿por qué no? Y en nombre de Tinta Limón Ediciones, de Lobo Suelto y de Cordero Editor, contar simplemente el placer de estar editando esta parte de la historia y esta perspectiva de la historia narrada por el ruso. Y agradecer, por supuesto, a la Casona de Humahuaca su hermosa predisposición a que esta actividad suceda, incluso con muchísimo esfuerzo por cuestiones relacionadas a contactos estrechos y demás en los últimos días, que andan con equipo diezmado y de todos modos no suspendieron la actividad y permitieron hacerla en esta modalidad. Así que fuerte el aplauso para la Casona de Humahuaca, que le ha ganado a la traza urbana algunos metros cuadrados de otra lógica. Así que gracias Guille, Mati y toda la gente que está laburando hoy acá en la casona, y por supuesto también a los amigos de Divagario registrando todo para que la gente que no puede estar hoy de modo presencial pueda estar viéndolo en los distintos canales de Tinta Limón en breve. Sin más, dejarle la palabra al ruso, a Diego y a Neca para esta presentación. Bueno, la verdad que no me acuerdo. Con pasamontaña pues hay que cuidarse, ¿viste? Políticamente está difícil la mano. La verdad es que no, hace 1000 años no venía a la casona de Humahuaca. Me acuerdo de dos actividades que habíamos hecho hace muchísimos años acá. Una conversación con Paolo Virno una vez y una conversación con Sueli Rolnik, si no me equivoco. Y también con Bifo, ¿no? Con Bifo también. Bueno, no sé, pasaron muchos años y... Hay un problema con el sonido, no sé cómo... Se escucha mucho ya. Parece parlante. Hola, ¿se escucha? Bueno, no, y la cuestión es que me acordaba de esa historia viniendo para acá, para el Abasto. Yo siempre me gustaba más el Abasto de Luca Prodan que el de Gardel, ¿no? Pero el de Gardel es el de los 20 años, ¿no? 20 años no son nada. Y si a esos 20 años le sumamos 10 años, que es donde para nosotros empezó todo, o sea, serían 30 años, desde el punto de vista de la eternidad no es nada, y desde el punto de vista de las vidas finitas nuestras diría que es enorme, ¿no? Que es demasiado tal vez. Entonces este libro, no sé, viene a contar historias. Uno nunca sabe cómo relacionarse con el pasado, porque en general las diversas militancias suelen hablar del pasado como que algo vive en la lucha del pueblo, o algo no se murió y sigue prolongándose en distintas cosas, pero en general se parece mucho a frases hechas eso, y nunca me convencieron del todo, y tampoco sabría muy bien por qué escribir sobre el pasado. O sea, la verdad es que hasta no escribirlo tenía la sensación de que el chantaje sobre el pasado era tan grande que ni siquiera se podían liberar los sentidos que allí se tramitaban y había que elaborarlos en soledad. Este libro de alguna manera es un intento por abrir esos sentidos y poder ponerlos en común, porque no es un libro estrictamente individual, digamos, es un libro narrado por muchos de los que estamos acá, es un libro de la amistad, narrado por amigos finalmente, porque esa idea de la amistad, que no es una amistad específica, sino que es la amistad de un nosotros, que tampoco es un nosotros con nombre y apellido, sino que va variando, que son nombres, que son preguntas, que son formas de organizarse e intervenir en la realidad. Ese libro, ese nosotros,
es el que finalmente narra el libro. Uno puede poner algo de su propia acidez, si se quiere, de su propia, no sé, de su propia desmesura en lo que se escribe, pero finalmente es una historia que nos pertenece a muchos, y que por ahí traerla acá de alguna manera puede significar una especie de rebelión, ¿no? De rebelión de no aceptar sencillamente que las cosas tengan este devenir, esta forma de ser, y si bien tampoco añorar aquellas otras que vendrían a reponerse con el gesto de este libro. Es simplemente iniciar una conversación, es contar estas historias, y desde que salió el libro la verdad que es un mamotreto, es un ladrillo. Pedimos disculpas por la dimensión estratosférica que tiene, especialmente a los editores Tinta Limón, Cordero y Lobo Suelto, que han hecho esfuerzos notables. Los que lo han leído han mejorado el libro. Tal vez el libro necesita de esos lectores. Y yo creo que eso sucede porque lo que lo leen son amigos, no son especialistas, no son críticos. Ya vendrán los críticos, ya dirán lo malo que es el libro y seguramente tengan razón. Pero hay una lectura de amigos y amigas, que es la lectura que mejora un libro, que lo hace bueno, que lo enriquece, que lo llena de que lo llena de dimensiones que el libro no tiene. Recién hablaba con Pablo, bueno, con las personas que están en esta mesa, con vos no tanto, pero estoy un poco intimidado, pero la verdad es que me han hecho ver un libro que no escribí, y eso es realmente impresionante. Es un acto casi diría de mágico, porque el libro que los amigos ven es mejor que el libro que yo escribí, y eso lo quiero decir porque me parece que es un acto de una generosidad tremenda, tremenda. Y bueno, y acá le hemos pedido a Neca, que es una amiga histórica, no sé, muy amorosa, o sea, Neca es la amorosa de esta mesa, ¿no? No podría decir lo mismo de este lado, pero le pedí a Neca y a Diego, que de alguna manera son amigos muy queridos y han sido partícipes de toda esta historia, y le pedí que lean el libro y que lo comenten, precisamente con la confianza de que en la voz de ellos el libro va a ser mejor. Entonces, así que no voy a decir muchas más cosas. La historia del libro es buenísima, lo tienen que comprar, es un libro esencial para sus vidas, es un libro que está a precios cuidados, y quería agradecer a un grupo de gente que laburó mucho en este libro, que son Gabriela, Juana, Rita, Julio y Pablo Fernández. Todos ellos corrigieron y además lo han hecho de una manera, seguramente algún error se nos pasó en el apremio, porque me da la sensación de que este es un libro, alguna vez comentábamos con Diego y con Mario Santucho, comentábamos que el prólogo de León Rosichner al libro sobre Perón lo escribió el último día de la década del 70, el 31 de diciembre de 1979. Y esto que ya lo contamos en la presentación de un libro del Señor, porque tampoco tenemos demasiadas cosas para decir, entonces hay que volver a ellas. Para mí da la pauta de que el apuro con el cual hicimos este libro valía la pena. Por dos razones. Primero, porque los libros que no están sujetos a una lógica comercial son libros que tienen un calendario político, tienen una necesidad de aparecer en ciertas circunstancias, y que no son las circunstancias que impone el mercado editorial. Y este libro tenía la necesidad de aparecer para mí por el hecho de que estos 20 años de 2001 uno no estuviera solo recordando todo aquello, sino que pudiera ser una banda
reunirse con amigos y amigas y poder, bueno, reír y recordar en la misma proporción, para recuperar algo de toda esa historia y para pensar un poco cómo estamos. Así que los dejo con los diferentes expositores aquí reunidos y bueno. Buenas, ¿cómo les va? Librazo, el del ruso. No me doy cuenta si ya todos acá, como son todos tan próximos, ya todos lo leyeron y es como comentar algo que todos saben, o si todavía no se acercaron al libro. Yo voy con la primera hipótesis, así que les voy a leer algunos fragmentos a ver si logro transmitir algo de lo que yo sentí. Está un poco dicho por el ruso en comienzo, ¿no? Las distintas lecturas que tuvieron las personas que estábamos más cerca. Lo que me pasó a mí, por suerte, es que me morí de risa todo el tiempo. Me parece un libro divertidísimo y dudo mucho, por lo tanto, que lo que el ruso está contando dice a la historia que ocurrió. De eso vamos a hablar. Creo que lo que es un gran libro, una gran escritura, muy divertida, muy interesante, que hace pensar mucho, quizás mucho más de lo que esas 6, 7, 8, 10, 15 personas, digamos, fueron recorriendo. Con lo cual, digamos, el hecho de que el ruso haya convertido en personajes a personas, muchos de los que estamos acá, algunos cuando se lean descubrirán que son personajes quizás de este libro sin saberlo, y tendrán que preguntarse por qué son retratados de esta manera por el ruso y no de otras, que quizás uno se recuerda a sí mismo siempre de una manera más heroica o más... El ruso no rescata las heroicidades, digamos, no rescata otros aspectos de estas personas. Entonces, de alguna manera hay que vengarse de que el ruso nos haya convertido en personajes, y a eso voy. Entonces, lo primero que les quería leer es un breve texto que el ruso se conoce de memoria. No sé quiénes más lo conocen, se los voy a leer y después les voy a decir lo que es. Dice así: alrededor de un asado gravitan diversas cuestiones. En verdad, son las que siempre han sucedido. Vienen de épocas pretéritas y no cabe duda de que se reiterarán en el tiempo, porque la fidelidad siempre es agravada en el empecinamiento. Por eso, lo que ocurre en un asado es múltiple, pero no inesperado. El material, entre comillas, la expresión material, el material suelen llamar algunos a las carnes. El que escribe esto es Horacio González en su primer novela, estoy leyendo la primera página. El material llaman de algunos a la carne, se refiere a un personaje que está haciendo el asado y que es el ruso. Cualquiera que haya comido un asado con el ruso o haya charlado con el ruso sabe que dice el material, el elemento, se refiere así a las personas, a las cosas, ¿no? a los seres que hay en su entorno, ¿no? Y sobre eso reflexiona González, que antes de que el ruso nos hiciera personaje, ya había sido hecho personaje por González, ¿no? Que a su vez personaje de la novela del ruso. Y le llamo novela, ya les diré por qué. ¿Acaso, sigue González hablando del ruso, para evocar similitudes con una obra en construcción o con alguna filosofía práctica? Es una alusión genérica para dejar claro de qué se trata de un guiño para entendidos. Primero, porque solo se entiende lo concreto si se lo disimula en la abstracción. Acá, primera reflexión de González sobre el lenguaje del ruso. Solo se entiende lo concreto si se lo disimula en lo abstracto. Y segundo, porque lo concreto hay que decirlo en forma de clave. Diría mejor, en forma enigmática. Insisto, gran ensayo de Horacio González sobre el ruso, que no llegó a leer toda la novela, según tengo entendido, pero sí leyó la primera parte y sé que estaba encantado, ¿no? Eso dijo, eso nos dice a todos, pero muy probablemente esta vez sea cierto, ¿no? Entonces, y tratándose del asado, si se me permite una rápida nota de humor, en forma carbonaria, porque el misterio en las cosas se genera en un cambio de nombre entre iniciados. Me quedo hasta acá, sigue Horacio, ¿no? Pero el misterio en las cosas se genera en un cambio de nombre entre iniciados. Primer cosa que les recomiendo tener en cuenta cuando lean el libro del ruso. Los cambios de nombre son para poner en estado de misterio al lector, a la lectora, y para saber que estamos hablando de algo, de un tema. Acá no son simples anécdotas o simples memorias, aun cuando está lleno de anécdotas y memorias. Esas anécdotas y memorias están queriendo contar algo y creo que hay que leerlo así. Me pareció conmovedor esta mañana acordarme de casualidad de esto, leerlo y descubrir que Horacio había tenido esa reflexión sobre un libro que nosotros podemos leer hoy. Tenía pensado leerles
algunos fragmentos del texto, pero me parece que por ahora no, que por ahora voy a hacerles un comentario. Primero, porque les propongo, habría toda una discusión, no está acá Pedro Yagüe, que fue uno de los amigos que ayudó a editar el texto, y Pedro decía, a mí me parece que este texto es un ensayo. Si fuera un ensayo, podríamos tratar de entender qué piensa el ruso sobre los años 90, qué piensa el ruso sobre el 2001, qué piensa el ruso sobre la política, etc. Pero creo que nos vamos a encontrar con algo mucho más interesante que eso, y es el hecho de que en lugar de lo que el ensayo suele hacer, que es preguntarse por el lugar de la ficción en la realidad, lo que es de la realidad en la ficción, lo que hace el ruso es lo contrario, ¿no? Citándolo un poquito a Piglia, se pregunta por el lugar que tiene la ficción en la realidad. O sea, cómo nos representamos las cosas, cómo hablamos. En el caso del ruso, a través de la risa, ¿de qué nos reímos? El texto del ruso, me parece, se podría empezar por decir que su género tiene mucho que ver con lo cómico político. Los que lo conocen al ruso saben que es muy difícil estar cerca de él sin morirse de risa de cosas. No sé si diría que las cosas son divertidas, las cosas en las que el ruso nos hace reír. Nos hace vivir con la risa cosas que no necesariamente son divertidas. Y este cómico político es central en el texto. Es algo que tiene que ver con el tono de todo el texto, y el tono es el modo en que nos relacionamos con aquello de lo que hablamos. Entonces, el tono, lo primero que querría decir de un librazo, que le quiero llamar novela por estas cosas y porque tiene personajes que son personajes que yo creo que están puestos a jugar por el ruso en lo que podríamos llamar un plan de vida. Creo que el ruso nos cuenta en este libro un plan de vida, y ese plan de vida me gustaría proponerles es un modo de atravesar los 90 y quizás algo que ha faltado del 2001 para acá, ese plan de vida que les voy a tratar de contar. Ese plan de vida que el ruso propone y que le impone a los personajes de esta, insisto, para mí novela, dice lo siguiente: una vida se echa a perder o es indigna si tendemos a adherir a alguno de los roles que la época nos presenta. Es decir, si quedamos atrapados en alguno de los roles que la época nos presenta, si quedamos adheridos a alguna de las formas en que la época nos invita a adaptarnos a ella, el juego se terminó, la risa se terminó, y hay una especie de indignidad existencial, ¿no? Esta regla que propone el ruso para su propia vida es una ficción. Es una ficción, por eso insisto con la cuestión de los modos en que la ficción organiza la realidad. La realidad que arma el grupo de personas de las que el ruso escribe es la de un grupo de personas que intentan entre sí darse las herramientas para sustraerse de toda invitación a adaptarse demasiado bien a la realidad. El ruso utiliza la palabra deserción para hablar de eso. Un grupo de desertores podría leerse en el libro. Yo tengo mis dudas con la palabra deserción para hablar del 2001 o de los años 90, porque, como se ha dicho muchas veces, en los años 90 y en el 2001 no había de dónde desertar. Es decir, la realidad misma estaba desertando de nosotros, no había de dónde irse, quiero decir, ¿no? La idea más rebelde, sesentiochesca, de que nosotros nos vamos del Estado, nos vamos de la familia, nos vamos de la fábrica, nos vamos... Supone que hay todo eso, que hay fábrica, que hay familia, que hay Estado, y hay que ver si en 2001 quedaba algo de todo eso. Más bien creo que lo que el ruso está contando es algo quizás hasta más profundo, y es en qué condiciones intenta crear algo, en qué condiciones se crea un lenguaje, se crean unos vínculos, y también una relación con la política y con la militancia. Pero es una relación que se crea, y el humor del ruso todo el tiempo está contando los pliegues de qué significa crear eso. Esa narración faltaba. Es decir, cada vez que nosotros escuchamos las historias de las militancias, escuchamos relatos absolutamente solemnes, sino completamente sufridos, mistificados, y sospechosamente heroicos, digamos, y sin revelar cuál es la trama afectiva, la trama, insisto, con la risa. Y en el fondo, el tipo de principio que organiza el juego vital, que me parece que digamos, me parece a mí que es el núcleo del libro, que es decidir evitar unas transacciones vitales sin que eso sea posible. Sin que uno pueda vivir sin transacciones. Es decir, uno puede proponerse con un grupo de amigos, de amigas, con movimientos sociales, con colectivos, que ciertas transacciones no las llevaremos a cabo, pero para eso tenemos que inventar con nuestros amigos y nuestras amigas unas técnicas y unas maneras para que las transacciones que sí vamos a hacer no comprometan la mayor. Es decir, no vamos a aceptar lo que la época nos propone, tendremos que aceptar otras cosas. Y un colectivo quizás sea eso.
es el modo en que analizamos qué es lo justo y qué no es lo justo en un cierto momento, cuando nos preguntamos qué sí y qué no. Qué sí y qué no aceptamos de la realidad y cómo lo hacemos. Y cómo lo hacemos para no quedar comidos por ella. Creo que esto que en los 90 fue tan importante, que en el 2001 parecía ser tan importante, quizás faltó las últimas 2 décadas. ¿No? Quizás estas últimas 2 décadas los relatos que hemos escuchado o que hemos contado nosotros mismos no hablaron de esto. Y por esto este libro tiene algo muy especial, que yo no lo llamaría nostalgia. Entiendo que cuando uno empieza a escuchar los relatos del movimiento piquetero, de la facultad o de cómo eran las series en la televisión que se veían o las murgas de las que habla el ruso, pueda tener nostalgia por esos años. Pero tengo la impresión de que el ruso está haciendo una operación muy diferente, o si quieren, virniana, por lo que cuenta al final el ruso del filósofo Paolo Virno, que es la nostalgia de antaño, de lo que los revolucionarios antiguos nos cuentan de lo que era la nostalgia, que es vivir bajo la forma de que las luchas que se perdieron siguen estando presentes. En ese sentido nostalgia puede ser. Nostalgia en el sentido de hacer presente formas de hablar y de estar que no son las actuales. Pero no de volver al pasado, de quedarse en el pasado. Insisto, es un libro más bien divertido que triste, más bien, ¿cómo decirlo?, en demasiada incomodidad con su propia época para suponer que este libro pertenezca a alguna. O sea, no pertenece a ninguna época, es un libro de alguien que estaba incómodo todo el tiempo. Y todo el tiempo hacía chistes sobre su incomodidad, ¿no? Entonces me parece central este asunto. Intento no alargarme mucho, pero es un libro que me hace pensar muchas cosas, ¿no? Espero que les pase lo mismo a los que lo lean. Bueno, uno es el tema de la amistad política, ¿no? Que es, digamos algo del título, nada que esperar. Surge una consigna que un grupo de personas en los fines de los años 90 supuso que era una buena consigna de movilización política, que decía, votá lo que puedas, construí lo que quieras, nada que esperar, no hay nada que esperar, ¿no? Eran calcomanías, eran pintadas que se hicieron en algunos lugares. Elección del 99, ¿no? De la Rúa, el triunfo de la Rúa, la alegría de la clase media progresista desbordante por ver un liberal sentado en la casa de gobierno donde antes había estado sentado Menem, ¿no? La felicidad de la clase media cuando ya empezaban los piquetes, no sé, Neca ya nos precisará, pero ya empezaban los piquetes. Recuerdo de esa época a los votantes exultantes de la Rúa escupiendo piqueteros en la ruta porque no los dejaban pasar, digamos, ¿no? Que nadie nos arruine la fiesta de la clase media, ¿no? De la Rúa, esos años. Y la idea de votar lo que puedas era un intento de transacción infame, como todo lo que se hace en la vida, y era decir, bueno, está bien, ya sabemos que todos vamos a ir a votar en contra de Menem, y vamos a hacer un voto infame, indigno, porque vamos a votar con gente que va a estar escupiendo piqueteros en 5 minutos, ya lo sabemos. De todas maneras, el tema no es qué votar, sino que votar no es lo importante, entonces construir lo que quieras, ese era el intento, ¿no? O sea, el problema es que era una época de construcciones, no era una época de votos. Estamos hablando antes del 2001, pero ven que esta consigna ya estaba inclinada hacia el 2001. Ya estaba inclinada hacia ahí. Y no hay nada que esperar, decía, el momento del acto es ahora. Y por eso insisto mucho, nada que esperar, no es una frase nihilista o nostálgica. Es que el momento del acto es ahora, que no hay que quedarse esperando. No que ya nada ocurrirá. Y es muy interesante en eso, porque creo que el ruso que cree que escribió un libro menos bueno del que cree, y en realidad escribió un libro por ahí mejor que él cree, cerca al nihilismo en su propio territorio. No hay nada que esperar, no quiere decir no va a pasar más nada. No hay nada que esperar, dice lo que va a pasar es ahora. Es ahora cuando estamos leyendo, es ahora cuando estamos pensando, cuando intentamos vincularnos de otra manera. Es ahora si no les decimos del programa de vida de la no transacción que el ruso propone. Hay un momento muy triste en el libro, y muy triste para los personajes, es cuando el ruso se queda sin colectivo, se queda solo, sin amistad política. La amistad política es muy importante porque los desafíos suponen una fuerza, y esa fuerza viene de los compañeros y las compañeras. Si uno se queda solo, sin colectivo, no tiene fuerza, y entonces la transacción es inevitable y la derrota personal es inevitable. Y entonces el personaje trabaja en la Biblioteca Nacional, ha trabajado muchos años en la Biblioteca Nacional, tantos años que quizás fue algo incomprendida la historia del ruso en la Biblioteca Nacional, porque el ruso no trabaja en la Biblioteca Nacional, quizás algunos no lo sepan, nombrado por Horacio González, ¿no? Sino que Horacio González, cuando llega a la Biblioteca Nacional, se encuentra con un viejo estudiante suyo y compañero de militancia, no tan viejo, dice acá el ruso, no vamos a entrar en el asunto de edad,
Tenemos la misma edad exactamente con el ruso, así que es mejor no avanzar en precisiones. Se lo encuentra ahí, se lo encuentra el ruso, ¿no? Y de repente el ruso se convierte en el primer analizador de ese mundo gremial y de ese mundo institucional que es la Biblioteca Nacional. Mucho antes de que el ruso sea el responsable de un colectivo súper activo, que se llamó Oficina de Publicaciones y que publicó unos 400 títulos. Y entonces uno se dice, el plan era no quedar adherido a ningún rol. Era hacer editoriales independientes y pequeñas cosas independientes. Y de repente el ruso es un gran editor de una gran institución del Estado argentino y edita 400 títulos. ¿Falló o no falló el plan de vida? Habíamos dicho que no íbamos a adherir a ningún rol y el ruso de repente es un gran editor. Gran editor en el sentido de la magnitud de la obra que edita, de la calidad de la obra que edita y del tipo de conversación que le implica, creo yo, Horacio González, que es que las editoriales, la editorial del Estado está en diálogo con las editoriales independientes, ¿no? Esa gestión espectacular que se hizo en la Biblioteca Nacional y que todos conocemos bien. Ahí creo que lo que salva al ruso, y es el último momento del libro, es la aparición del personaje Horacio González, que nombra las cosas de una manera completamente trastocadas, ¿no? Que empieza a cambiar los valores de las palabras, de las frases. Y empieza a leer las cosas como le mostré que lo leía el ruso. Y el ruso creo yo que encuentra en Horacio, hacia el final, un tipo de amistad política tan relevante como la del colectivo anterior. Y vuelvo a insistir con que este libro no tiene un ápice de nostalgia. Es el libro de la reinvención de un programa vital que sabe ocupar los lugares que tiene que ocupar sin nunca perder la diferencia de qué es lo que se está buscando, de cuál es, digamos, de cómo se produce sentido y de cómo no se traiciona la idea de que la vida se acaba cuando uno queda adherido a los roles, ¿no? Me parece que ese es un momento muy importante y que, insisto, no debería ser leído como nostalgia, o por ahí lo pueden leer como nostalgia, incluso uno puede aportar la propia nostalgia, pero me parece que el libro tiene un tono muy especial, que el libro sobre todo es un acto de escritura muy especial y que demanda un tipo de lectura muy especial. Bueno, nada, voy a ir cortando porque sé que puedo hablar una hora más y no les voy a hacer eso. Pero me acordaba, sí, hace poco una persona que está acá, un viejo amigo de todos nosotros, me dijo, che, yo no sabía que el ruso escribía tan bien, ¿no? Bueno, porque no teníamos muchos textos del ruso, algunos habían dando vueltas, que en general las personas que los leían decían, che, pero qué bien que escribió el ruso. Y cuando yo lo iba leyendo el libro, también pensaba qué bien que escribe el ruso, pero me quedaba pensando sobre todo que si el ruso escribía tan bien en este específico género, era porque ciertos libros habría leído, y mientras los leía, estaría pensando mucho en esos libros. Intenté acordarme de qué cosas me acordaba yo de esas lecturas. Un poco con la pretensión totalmente ilusoria de que uno sabe lo que leen los amigos, y que sabe qué leen los amigos en lo que leen. Entonces supone que ya sabe, cuando los amigos escriban, qué van a decir. Y me acordaba de un libro, Operación Mazota, sobre el que hicimos muchísimos chistes con el ruso en los últimos 20 años. Es un libro impresionante, es un libro de una persona brillante y malísima, que es Carlos Correas, que es muy amigo de Mazota, vienen juntos de la historia de Contorno, de la experiencia de revista Contorno, y tras la muerte de Mazota, su amigo hace un libro donde lo destruye, ¿no? Y lo destruye diciendo, por ejemplo, yo le prestaba a Mazota, no el sartreano, lacaniano, un importante intelectual argentino, yo le prestaba los libros a Mazota de Hegel o de Sartre, entonces yo me los devolvía sin marcas de haberlo leído, y después hablaba de esos libros como si los hubiera leído. Y yo sé que él no leía los libros de los que hablaba, ¿no? Va con todas esas cosas, ¿no? Siempre nos reíamos con el ruso sobre esas maneras de narrar los pliegues íntimos, ¿no? Lo que uno sabe de lo que lee el amigo. Yo cuánto sé de cuánto leyó el ruso de los libros que están en su biblioteca. Creo que sé qué libros tiene, creo que sé los libros que leyó, pero no estoy seguro. Y sobre todo no estoy seguro cómo los leyó. Ese es un libro. El otro libro es el traductor de Benedra, no sé si lo conocen. Lo hemos comentado muchísimo con el ruso. También es un tipo de texto donde lo público y lo privado, lo íntimo aparecen mezclados, relevándose, buscando un sentido de algo que es muy difícil de decir. No sé cómo se lleva el ruso con Piglia, sé que lo cita. Todos los amigos que lo leemos decimos seguro que acá están los diarios de Renzi, porque hay un texto de intimidad y un texto, digamos... Pero no creo que el ruso haya escrito diarios, no me lo veo el ruso escribiendo un diario. No sé cuánto le leyó a Piglia, no son preguntas para él, son cosas que les cuento, que pienso mientras lo leo.
el libro de Toni Negri que sacó Tinta Limón, la autobiografía, ¿no? La historia de un comunista, un libro espectacular, 500 páginas, donde Negri todo el tiempo va contando en qué contexto lee el libro que lee. O escribe, yo cuando escribí tal cosa de Foucault es porque me estaba peleando con aquel de la vuelta que me dijo no sé qué cosa, entonces yo agarré a Foucault para contestarle. Entonces uno también se va enterando que el ruso está haciendo un uso del archivo, un uso de la teoría, un uso de los libros que leíamos en la época de la facultad, del MAT, de Colectivo Situaciones, que siempre eran libros que leíamos entre muertos de risa o muy preocupados por alguna cosa. Un taller que teníamos en un rato, una discusión con no sé qué cosa, una polémica con no sé quién. Y el ruso todo eso lo cuenta, ¿no?, de una manera. Entonces voy pensando, capaz lo sacó de tal libro o lo sacó de otro que sé que leyó. El libro de Javier Trimboli, Espía a vuestro cuello, no sé si lo leyó, pero es un libro que se cuenta el Colegio Nacional de Buenos Aires, la carrera de historia, el Partido Comunista, con un nivel de ironía, con una revisión del fondo de esas instituciones. Bueno, todos esos libros me parece que quizás están presentes en el ruso. Uno que seguro está presente, ya me dirás, ruso, si pensás que no, que es el de Jorge Asís, Los Reventados, y quizás también el de Flores Robadas, ¿no? Que también creo que lo hemos comentado muchas veces. Una especie de cinismo, que no es cinismo, porque el cinismo siempre es la alianza con el poder contra el que no lo tiene. Eso no hay nada de eso. Es un tipo de risa que puede mostrarnos los lugares comunes y los lugares dormidos en los que muchas veces las militancias y los discursos políticamente progresistas se apoyan. Tenía anécdotas para leerles de cosas que cuenta el ruso y que me hacen morir de risa, pero si hay ganas después, lo hacemos, pero por ahora dejo para que Neca pueda decir lo suyo. Bueno, qué lindo ambiente, compañeras, compañeros, amigos. Y yo había pensado también algo sobre el título del libro, y Nada que esperar, historia de una amistad política. Creo que Diego lo dijo de una manera increíble. Creo que es eso, ¿no? Como un mundo de posibilidades que están por venir, dice en algún momento en el libro El ruso. Así que no voy a comentar más sobre eso. Coincido con Diego que es un librazo, que lo sentía un libro profundamente político. Y qué decirles del ruso, el autor, que es un amigo entrañable, un compañero que a lo largo de estas lecturas me emocioné, me apasioné, sentí vértigo en algunos momentos, sentí cuando me caía al vacío con él y le pedía al ruso, por favor rescatémonos y salgamos todo de acá. Y por suerte después vamos a leer un texto final que me parece bellísimo, donde creo que es un poco así como la cosa propuesta de todo el recorrido del libro, ¿no? Yo sentía en el libro como 3 momentos por ahí, me hacían sentir 3 momentos. Uno que tiene que ver con, por ahí sentía como mucha aventura política, ¿no? A través de algunos recorridos, de algunos viajes que relata él de una manera increíble. Sentía que estaba viajando con él y su amigo entrañable, que después van a ver quién es. Y otro momento que me parece el nudo del libro, ¿no? El momento de lo grupal, de lo colectivo, de los movimientos, que es ahí donde encarna un poco todo esto, que después a lo largo del libro lo va acompañando como pensamiento, como ideas políticas, como experiencias políticas. Y también sentí lo mismo que Diego, o lo que expresaba el ruso hace un rato, que es un libro nuestro, como que me sentía recorriendo todo el tiempo esta historia, estas vivencias, y una manera tan bella de cómo hay un grupo que lo acompaña todo el tiempo. Es decir, hay muchas personas, muchos personajes. Algunas son recreadas, otras aparecen tal cual, pero hay un grupo que está todo el tiempo, amigos, y todo el tiempo en el libro. Y eso me parece como que es el sostén de la vida del ruso.
de su existencia política, ¿no? Me parece bellísimo eso, cómo lo cuenta y cómo él juega todo el tiempo en la elaboración de este mundo entre amigos y él, ¿no? Eso me impactó muchísimo. Atesoró mucho de cada etapa, de cada momento, de cada movimiento, y con una memoria increíble. O sea, hay un montón de cosas que como que volví a revivir, que no sé, si no leía este libro creo que no me iba a acordar jamás, y a la vez cómo actualizaba esos momentos. Y después otro momento donde comienza como a caminar un poco en el desierto. Yo sentía un poco eso, como que de la mano de dos filósofos admirables, yo los admiro muchísimo, y que a su vez este tiempo de caminar en este desierto como que también tiene esos momentos, ¿no? Creo que estos filósofos, él sentía como que les daba la mano, y también este grupo que lo acompañó todo el tiempo, ¿no? Y en el primer momento como que intentaba agarrarse de frases, de cosas, de ideas, como para no caer al vacío. Pero bueno, llegó el momento del vacío y se cayó. Yo creo que ahí me abrumé muchísimo, me entró una angustia muy grande, porque sentía también nuestro propio vacío, nuestra propia caída. Esa frase que él toma de Paolo Virno, yo recordaba que en casa, en la casa de mi mamá, en un patio muy florido de mi vieja, habían venido con Virno, y después de un asado hicimos como una gran fogata, y en torno al fuego nos quedamos charlando, tomando mucho vino. Creo que Virno estaba bastante en pedo, y empezó como a relatar cosas increíbles sobre el catecón, sobre un montón de cosas, y entre eso esta frase que el ruso recoge en el libro. ¿Cómo es la frase? Nunca me la acuerdo. Tiene una sola experiencia política en la vida. Que hay una sola experiencia política en la vida, que todo lo demás después viene como a acompañar esa potencia, esa experiencia. Y creo que el ruso toma muy fuerte esto, y creo que es lo que a él un poco lo rescata en este vacío, ¿no? A mí otra cosa que me impacta muchísimo, como hay muchas cosas que describe Diego que yo no las voy a describir, sobre el tema de la ironía, el tema de los afectos, cómo se entrelazan los afectos con las producciones más colectivas, políticas, ¿no? Y cómo él también, aún más allá de sentirse en este vacío, en este precipicio, lo colectivo lo sigue acompañando. Cómo puede pensar él más allá de todas estas vivencias, de estas experiencias. Y yo también ahí recordaba nuestras propias experiencias, nuestras propias relaciones, nuestras propias soledades. Y por eso digo que es un libro que me ayudó, como me llevó a vivir todo el tiempo, cada momento, cada situación. Y cuando comencé a sentir que, o sea, trataba de rescatar el título Nada que esperar de una manera abierta, como posibilidades, en algún momento al final empezaba a sentir como que se cerraba, ¿no? Y es ahí donde pedía por favor que salgamos de esto, ¿no? Y al final creo que me gustaría leerles, porque me parece que es muy muy bello el final. No sé si hago bien en leer el final. Hoy día tranquila. Dice, pero siempre estoy tentado de pensar que hay algo más. Después de todo este recorrido que viene haciendo ahí en su soledad más profunda. Una demasía, un exceso irreductible a los hechos. Si se tiene una sola experiencia política en la vida, es porque ya somos criaturas lanzadas al tiempo. Como dijo el filósofo, bueno, nombra un filósofo, esa parte no. Nos pertenecemos a nuestro propio pasado sedimentado. No pertenecemos a nuestro propio pasado sedimentado, que nada tiene de idílico, sino a otro tiempo, que es el que vendrá, el que en la insistencia de los deseos colectivos desafiará los realismos aplastantes y culpabilizadores.
Y cuando eso sucede, como ya alguna vez nos ha sucedido, la conversación atraviesa el tiempo, desarma los lugares y las líneas cronológicas. Y lo que parece un suceso del pasado, de repente encuentra su propia verdad en el porvenir. Ese es como el broche, ¿no?, del libro, que me parece a mí con todas estas posibilidades abiertas, ¿no? Y otro aspecto del libro creo que es que surge en este momento, ya Diego lo decía, ¿no?, en cualquier momento, en torno a los 20 años del 2001. Y la otra vez, en otro espacio, charlando un poco sobre los 20 años del 2001, pensábamos, ¿por qué los 10 años del 2001 no fueron tan trabajados, tan reflexionados como los 20 años, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con esto que decía Diego, que llegamos a un momento donde muchas de estas cosas que aparecen en el libro, muchas de estas experiencias, como que se están terminando de desgranar, se están terminando de desmembrar. Entonces, como que necesitamos volver a reinventarnos. El tema es cómo reinventarnos en un momento donde es difícil ver posibilidades, difícil ver momentos, espacios, ¿no? Yo creo que sí hay mucho como para ir enhebrando, para ir pensando. Hay situaciones que por lo menos a mí en este tiempo me preocupan muchísimo o me llaman muchísimo, que es la situación, bueno, creo que todos sabemos lo que está pasando en Chubut, lo que está pasando en Río Negro, es decir, estos dos golpes tremendos que en esta semana se van a dar a las comunidades mapuche y bueno, a los pueblos de esas provincias de Chubut con el tema de la minería. Y el lunes está también fijado fecha para el desalojo de la comunidad de la Cuesta del Ternero, que es donde mataron a este hermano mapuche. Y después el tema de la tierra. Nosotros venimos pensando muchísimo en torno a la tierra comunitaria, a los bienes de la tierra, y cómo ir hilvanando y tejiendo fuerzas a partir de muchas experiencias que se están transitando en relación a esto. Creo que este libro por lo menos abre al pensamiento, abre posibilidades y abre desafíos. Y así que bueno, esto es un poco lo que quería, por lo menos lo que a mí me sugería la lectura de este libro. Gracias. La idea, yo creo, ¿no?, sería que quizás alguien más quiera tomar la palabra, ¿no? Con algunos amigos hemos hablado sobre lo importante que sería por ahí agregar algo, pero como yo había elegido algunos fragmentos y el ruso ahora me dice que podría leerlos. Bueno, el primero que había elegido no lo voy a leer porque es muy, delata mucho, digamos, es muy buchón. Eso lo lee cada uno por su cuenta, pero tengo otro que es muy divertido, creo. Año 96. Se cumplen los 20 años del golpe, siempre estamos a 20 años de algo. Intensas movilizaciones preparan la conmemoración. Como era habitual, habría dos marchas. Por un lado, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, conducida por Eve de Bonafini, donde estábamos todos nosotros. Por otro, Línea Fundadora, que solía moverse con las abuelas de Plaza de Mayo y con la CTA. Ambas iniciativas terminarían en un recital. Eve convocó a una ocupación de la Plaza de Mayo desde el jueves 21 de marzo, después de la tradicional ronda, hasta el 24 a las 0 horas, cuando daría su discurso. El mismo jueves las madres tomaron sorpresivamente el Cabildo, donde leyeron una proclama. Para el sábado 23 de marzo, convocaron a un recital en el que actuarían los fabulosos Cadillac, Actu María Marta, Todos tus muertos y Fito Páez. El problema fue que Menem tramitó ante la justicia la prohibición del recital con el argumento de que las madres no habían hecho las gestiones correspondientes para obtener el permiso
y solicitar la concurrencia de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad del evento. Fue una provocación que demostraba la imposibilidad de bloquear aquello que ya resultaba irreversible, porque la justicia no hizo lugar al requerimiento y porque las madres no reclamaban ni querían la presencia del Estado. Frase que a todos nos deja pensando, ¿no? En qué pasó después con la relación entre derechos humanos, Estado, política y nosotros en el medio de todo eso, pero sigo leyendo. Quiero decir, todo el tiempo el libro es así. Si ustedes paran un segundo y levantan la mirada, como decía Ricardo Piglia, ¿no? Si uno levanta la mirada, mira la pared y después sigue leyendo, lo que pensó, si lo escribe, es una bomba. Nunca pidieron permiso para ocupar la plaza, menos lo iban a hacer ahora. Ni policía, ni nada por el estilo. No iban a aceptar que ninguna fuerza de seguridad, todas comprometidas con la represión y con la reiteración de casos de gatillo fácil que proliferaban impunes entre los jóvenes pobres de los barrios populares y en los recitales de rock, custodiaran el acto. Dijo Eve, con su tradicional elocuencia explosiva, que los sacaría a patadas a la policía, ¿no? Que los sacaría a patadas y que las madres nos cuidamos solas. Esta cuestión, bastante lógica, teniendo en cuenta todo lo que se jugaba en la situación, solo expresaba la mitad del enunciado. Pues no tan solas. Acá se termina la parte como más seria y empieza el ruso a contar qué significaba ayudar a las madres a intentar organizar eso, un grupo de muchachas y muchachos que tenían todo tipo de carencias para el tipo de oficio al que se los convocaba. Bueno, Eve nos puso en un brete. Ella pensaba que un oscuro asesor suyo, que hace mucho no se escucha su nombre, pero la palabra oscuro debería darles todos los datos. Ella pensaba que un oscuro asesor suyo, que luego mostraría su oscuro rostro, involucrando a las madres en operaciones económicas indebidas, resolvería todo. Él y sus 5 púberes seguidores, que lo tenían por líder, junto a algunos grupitos independientes más, y viendo la inconsistencia del asunto, nos hicimos cargo y asumimos la seguridad del acto. ¿Sí? 5 o 6 grupitos que vendrían de hijos, agrupaciones universitarias. Establecimos un cordón que separaba el escenario del enorme gentío que se amuchaba en la plaza. Unos 100.000 pibes de todas partes acudieron al evento musical y de la memoria. Eran jóvenes a los que nadie les hablaba, ni el Estado ni los partidos, solo el rock y las madres. Tan conmovedor como potente desde el punto de vista político y preocupante respecto de nuestro quehacer esa noche. Esto es todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Gran escena, las madres de Plaza de Mayo le hablan a los jóvenes del país. Ok, nosotros, ¿cómo hacemos para bancar eso? Nos mirábamos entre asombrados y alarmados. Nos habíamos calzado unas remeras blancas con la silueta del pañuelo blanco estampada y alguna leyenda extraída del gran acervo de frases con las que las madres han señalado y problematizado la historia desde la dictadura en adelante. Seríamos no más de 20 entre la agrupación El Mate, la agrupación La CUT, que era una agrupación de aquellos años de la Facultad de Derecho, agrupación, bueno, acá lo dicen, de Derecho. No íbamos preparados para lo que nos tocaba. Durante toda la noche nuestro trabajo consistió en contener a una multitud que practicaba el clásico mosh, movimiento a través del cual la muchedumbre impulsa por encima suyo y con sus brazos a un repentino acróbata hasta el escenario. Debíamos regresarlo a la masa con un movimiento parecido al bloqueo que se ejerce en la red de vóley. Durante horas fuimos parte, el lado reactivo, de esa coreografía. Incomprensible para unos conscientes militantes que solo estaban allí para preservar la memoria histórica y estimular la resistencia contra el neoliberalismo. Nuestros brazos quedaron acalambrados, nuestros cuerpos embadurnados por escupitajos de 100.000 personas que, iluminados por los reflectores, brillaban como pepitas de oro antes de impactar en nuestro pelo. Llegaban procedentes de un público ansioso por escuchar a su artista de culto, tras el cual se aglutinaba cada segmento de la peregrinación juvenil, y no al resto ofrecido en el programa, al que se consideraba simple relleno. Para colmo, el bueno de Fito Páez, extraviado en su capacidad de cálculo, hizo todo al revés. Cantó el amor en la noche espesa de Eve Donafini, cantó al amor
La noche espesa de Beonafini, lo que le valió una avalancha de proyectiles, esas pequeñas piedritas naranjas que estaban próximas a los canteros en la Plaza de Mayo, varias colisionaron sobre nosotros, pues como si se tratara de un proceso de selección natural, solo unas pocas llegaban al músico rosarino, verdadero objeto de la improvisada intifada, sin poder terminar el repertorio que había ideado para el show. Al día siguiente, Fito se apareció con ropa de cuero y casco en el civilizado y progresista recital dominical que convocó también a una multitud, pero menos empantanada en los códigos de la marginalidad. En lugar de desplegar su poética amorosa, ofreció así las ásperas entonaciones de Ciudad de Pobres Corazones, coreadas con respeto y recatada admiración, como si se le hubieran mezclado los papeles. La noche del 23 terminó con una misa hechizada. Eve le habló a esos 100.000 pibes que la miraban como en un trance. En un discurso electrizante, capaz de combinar frases amorosas con severas sentencias sobre la realidad, como si fuera nuestra abuela sabia, nos exhortó a cuidarnos y a guardar algo de nuestra rebeldía para combatir el presente, como habían hecho sus propios hijos, porque las madres no estaban solas para recordar el horror del pasado, sino para convertir esos padecimientos en un combustible capaz de encender nuevas praderas. Terminamos a la madrugada extenuados, con el cuerpo tieso por calambres y contracturas, y con nuestras ropas y cabellos endurecidos por la flema emergente de esa marea de gargajos que configuró nuestra humanidad. Estábamos andrajosos y devastados, pero también extasiados por la magia de las madres. Abatidos y cagados de hambre, desembocamos naturalmente en el único lugar en donde nos habrían admitido con ese aspecto, ¿no? Imagínenselo. La célebre, lamentada y luego estetizada pizzería Ugis del Obelisco. Un par de grandes de mozzarella, esas que hay que comer en tiempo real, porque su queso fragua con rapidez comprobada, deglutidas en silencio entre los restos de una muchedumbre que improvisaba un picnic en veredas y cordones. En mi recuerdo había un par de cervezas y nos preguntábamos 2, 3 de la mañana, no podíamos movernos, estábamos hechos un desastre absoluto y tan orgullosos y tan contentos de haber hecho lo que habíamos hecho. Bueno, todo el libro es así. Si quieren se puede ver la parte noble, etcétera, pero contada desde donde está contada se puede acceder a una experiencia, y la experiencia para que exista requiere ser construida como un sentido, y para eso hacen falta palabras y el ruso las pone de una manera increíble. Bueno, no sé si alguno quiere tomar la palabra para repudiar lo dicho, para afirmarlo o para... Ya veo que hay alguien. O para agregar algo. No sé, hay muchas cosas que acá se dicen que yo recuerdo con obsesión, digamos, y con minuciosidad. Pero descubrí algo respecto a la memoria haciendo este libro, que es que los recuerdos... Algunos se tienen, pero la mayoría provienen cuando ni siquiera se los imagina. Mientras hablábamos, me acordaba de un amigo, también aparecerá acá, digamos, porque mucha gente aparece ahí, que se le había muerto el padre una vez, un día de semana, a las 3 de la mañana. Y nos fuimos como en la caja de una camioneta a la ruta 8, en no sé ya dónde, digamos, bien lejos. Y me acuerdo que tu viejo te había reprochado el hecho, porque dijo, ¿qué carajo haces un día de semana con todas las cosas que hay para hacer, yéndote a Márquez y Ruta 8 a las 3 de la mañana? Y que vos le dijiste, me lo acabo de acordar, ¿sí? Si vos no tenés tiempo para ir a acompañar a un amigo, nada de lo que haces vale la pena. O algo así, te estoy dejando bien parado. No sé por qué me acordé de esto, pero esta idea de inutilidad de los gestos, de que los gestos no están mediados por un cálculo utilitario evidente, me da la sensación de que es algo que, bueno... de que recorre el libro, digamos, ¿no? Pero creo que hay algo ahí que no sé si se puede compartir tan claramente desde el presente,
porque la racionalidad instrumental pasó a dominar, a gobernar muchas de las relaciones o la mayoría de nuestros cálculos cotidianos, y que sin embargo me parece que es lo más jugoso del libro. Por alguna razón ejerce cierta fascinación, digamos. El libro reúne todo este tipo de absurdos, digamos, ¿no? De situaciones en las cuales uno se veía confrontado a un dilema que me parece que está en el libro como eje central, lo acabo de descubrir también ahora en esta charla, que es integrarse o resistir, pero no bajo la tónica heroica que lo hacían los militantes, sino ocupar un rol o desistir, ¿no? Y me parece que desistir es como el movimiento, el gesto elemental que llamaba a un tipo de vida, digamos, ¿no? Que llama a un tipo de vida. Y creo que en estos gestos inútiles, siempre gratuitos, siempre dispendiosos del tiempo también, ¿no? Una idea del tiempo, que el tiempo estaba para ser gastado en estas cosas, porque este gasto del tiempo traía consigo una especie de posibilidad de pensar y de vivir otras cosas, ¿no? Y en definitiva la idea de amistad política siempre llevaba consigo la idea de una aventura, ¿no? La idea de poder entregarle el tiempo a los otros y ser correspondido por ese tiempo inútil que no puede ser codificado en función de unas vidas que tienen una proyección lineal en sus carreras y en sus tramos, ¿no? En una ocasión, González quería preparar una actividad sobre Macedonio Fernández. Ya estamos en la dirección de la Biblioteca Nacional, ¿no? Supongo que en el primer piso. Había convocado al Salón de los Sillones a algunas personas con las que podía contar para esta actividad. Admiraba mucho a Macedonio, llegaron todos y se sentaron en ronda. Había una chica a la que nadie había visto nunca. Empezó una larga introducción de media hora acerca de la obra del autor, su dimensión literaria y filosófica, los problemas que planteaba en torno al lenguaje y la identidad, y así se ramificaba por todos los senderos posibles que proliferaban incesantes, como la obra del mismo Macedonio. Luego le preguntó a cada quien qué opinión tenían de Macedonio y qué se podría hacer para recordarlo, saliendo de los lugares comunes de una memorística evidente. Cada uno dijo lo suyo. Cuando llegó el turno a la compañera nueva, González le preguntó: ¿y a vos qué te parece? La chica, un poco nerviosa y tímida, contestó: no sé, yo trabajo en la veterinaria de la esquina. Vengo a cobrar las vacunas que le aplicaron al perro. Todos reímos, pero Horacio insistió: ¿pero te interesó lo que hablamos? La chica respondió: bueno, nunca había escuchado el nombre de ese señor Macedonio. Ese era el mecanismo gonzaliano: no preguntar de dónde venís ni cuánto sabés, sino qué sos capaz de dar y cuánto sos capaz de aprender para hacer una experiencia común. El perro era Charlie, lo llamaban así porque el día que vino Menem a inaugurar la nueva sede de la Biblioteca Nacional, lo empezó a seguir por todos lados, como si se hubiera sentido atraído por el personaje. Desde entonces el perro de la calle se quedó en la biblioteca al cuidado de los trabajadores. A veces, aunque lo tenía prohibido, se metía en la hemeroteca y paseaba por ahí. Era un poco escandalosa la presencia de un perro entre los investigadores. Imagino a un académico extranjero de la Universidad de Oxford viniendo a investigar el peronismo para tratar de descifrar sus enigmas, sin saber que el perro que pasaba entre las piernas era el verdadero peronista, al que había venido a estudiar de tan lejos. Bueno, ¿no? El verdadero peronismo, ¿no? Cualquiera puede hablar, cualquiera que está sentado ahí, pero eso lo piensa el presidente de una institución, que cualquiera que haya llegado por cualquier razón tiene algo que decir quizás sobre Macedonio. El libro está lleno de estas cosas, lleno de estas cosas. Les digo, no son las partes triviales, son las partes profundas, me parece. Pablito, ¿querés hacer algún comentario? Las nuevas generaciones, los jóvenes. ¿Vos, Neta? ¿Algún comentario? ¿Alguno quiere tomar la palabra? Vení. ¿Qué querés decir?
Bueno, no sé cómo se sale de esto, sé que hay que salir, pero no sé, me siento muy reconfortado por la compañía, por la conversación y también por estar en esta increíble esquina bajo un árbol en el medio de la calle, ¿no? Ahora, un día de finales de diciembre, a 2 días de los 20 años de 2001. Y bueno, la verdad que el propósito de habernos apurado a sacar un libro era tener una conversación como esta. Hay un par de personajes acá que leyeron fragmentos del libro también. Veo a uno en este momento, no sé si quisiera hablar. Allá veo a otros que están como atrincherados atrás del sector arbusto. Pero bueno, si alguno quisiera hablar, puede hacerlo, y si no, puede entregarse a la bebida mansamente y dar por concluida esta asamblea, reunión o conversatorio. Yo tengo una escena para comentar y que no se termine. Sí, ya mirá. Le digo que jamás hablo en estas situaciones. No, pero bueno, pero no quería que se te corte la escena, sí. No, digo, recién mientras Diego leía una de las escenas, me acordaba, ahí lo comentábamos con Facu ahí en el sector arbusto, un momento que con uno de los personajes, que ya quienes no lo hayan leído se interiorizarán, están en un colectivo, no me acuerdo el número del colectivo, pero que estaba muy bien comentado, volviendo de una actividad a eso de las 12 de la noche. 148 del Halcón de Varela. Exactamente, ese, el Halcón de Varela, con el Tony Fonseca se llama el personaje, algunos sabrán quién es, otros no, pero no vale la pena aclararlo. Y parece que el Tony Fonseca había leído un libro de Alain Badiou, El ser y el acontecimiento, exactamente, y discutían sobre los criterios de verdad, que Badiou discutía, y el ruso dice algo así como: seguramente Badiou habrá pensado que lo discutirían en las universidades de algún país europeo, en Estados Unidos, en algún lado, pero que nunca se hubiera imaginado que a las 12 de la noche, volviendo de una actividad extenuante de un día de militancia, había dos sujetos, no sé qué edad tendrían, porque me cuesta en un momento coordinar las edades, pero no importa, discutían sobre si Badiou efectivamente tenía, era justo su libro, o discutían sobre los criterios de verdad en ese Halcón de Varela, volviendo a las 12 de la noche con una pasión que me imagino, porque alguna vez he conversado con el Tony Fonseca también, y pensando en eso digo que hay un momento o varios momentos en los que el ruso habla sobre algo del orden de la lectura militante, que me interesaba, me parece que hay algo ahí también para que algunos nos hablan, nos hace pensar. Cuando decían esto, que yo todavía no llegué a esa parte, me estoy dando unas paginitas, pero sobre si hay efectivamente una sola experiencia política en la vida y a la que se vuelve, no sé, tal vez haya que discutirlo, pero sí que le decía al ruso, porque en estos días mientras leía, creo que todos los días le mandaba un mensaje diciendo: leí 20 páginas, es una bomba, y pensaba que, te lo dije hoy creo, que me produce una alegría medio extraña leer este libro, porque en mi experiencia política no sé si diría que fue todo lo luminosa o todo lo interesante que leo en estas páginas. La conocí a Neca en algún momento de esos años, y cuando leía te dije, hermano, me hubiera gustado compartir algo de ese tiempo con ustedes, pero no en términos nostálgicos, sino en el hecho de, más como lo decía Neca al final, con esa capacidad que tiene de encontrar así como un poco de luz en la tristeza esta que vivimos en este momento, que es posible una lectura alegre de este libro, que en el ruso no es cínico, como decía Diego, es de una risa extraña que produce ganas de hacer cosas, aunque la verdad parece que la realidad se obstina en impedirlo. Pero nada, básicamente recomendarles leer el libro. Se van a reír un montón seguramente les remitan a otras cosas que las que me remiten a mí, pero solamente digo esto como agradecimiento al ruso por haberlo escrito. Y cuando Diego recién comentaba, o leían recién algunas imágenes,
me acuerdo de algún asado con Pedro Yagüe, uno de los manijeadores de este libro, de los que insistió en que valía la pena leer, de escribirlo, en el que nos reíamos de, creo que era la anécdota esta del perro de la biblioteca, o alguna de las anécdotas con Horacio González que nos resultaban apasionantes y nos hacían morir de risa. Así que nada, a mí me alegra muchísimo que el ruso haya escrito este libro, así que pasa la palabra a quien le den ganas de decir algo. Che, quizás Diego tiene marcado algún pasaje del 2001. Tengo algunas cositas acá ahora. Yo la rompo y después. No. Yo me quedé muy... el 148 del Conde Varela, el Fiat Espacio humeando, el partido con hijos, la explosión de la parrilla en el Centro Cultural Tincunacu. El partido con hijos no lo puedo relatar, está muy bien relatado en el libro, Tony Fonseca y otros personajes que no voy a develar. Hay varios personajes acá sentados que tienen muchas experiencias en ese recorrido que está contado de manera tan vital y tan hermosa en el libro. La verdad que debo decir, Ruso, que lloré de risa y lloré de emoción con el libro. Esa gratuidad que pones en cada letra, en cada palabra ahí, que nos regaló tiempo y nos regaló un transcurrir y un recorrido común. La verdad que fue muy emocionante, altamente con un fuerte reflejo de emoción y de una sabiduría muy fuerte. La verdad que muy lindo. Pero sí, acá hay muchos personajes que yo pude develar sus identidades, que están acá, que yo les invitaría a que cuenten su experiencia en este recorrido vital, hayan leído o no hayan leído el libro, porque a cada uno se acordará de ciertas experiencias con el escritor del libro y con otras compañeras y compañeras que están acá. Me imagino que en la escena esa que contabas al recital en Plaza de Mayo, acá hay compañeras que se acordarán de haber sido partícipes de esa instigadoras, de haber sido parte de la fuerza de seguridad que contenía la turba. Nos pueden también contar un poquito cuáles fueron esas experiencias de ese recorrido. Y habiendo leído capítulo por capítulo mientras iba cocinando, vuelvo a recomendar una lectura apasionada, porque la verdad que el libro llama a apasionarse por ese recorrido tan vital y tan hermoso. Así que como nosotros nos llevamos 4 libros para los amigos, invito a que se lo lleven y que lo lean, porque la verdad que es una invitación a un fin de año de recordación de esos 20 años del 2001 y a una invitación a pensar un cachito de manera colectiva para adelante. Le tocó. Sí. Turco feo. Bueno, yo no soy la de los espitajos, por suerte. No, a mí el libro del ruso todavía no lo terminé. Voy entrando a la segunda parte, pero eso, digamos, siento como una felicidad enorme de que alguien lo pudo hacer, alguien pudo escribir esta historia. Y sentirme como cada vez que voy leyendo me siento muy representada en las decisiones que tomamos en ese entonces y en cómo fue narrando esta historia y está buenísimo. Para chicotas. Alguien lo tenía que decir. Sí. Porque está muy cerca de Bueno, y bueno, una de las cosas que hablábamos también y que me parece muy muy significativo quizás para mí, pero tiene que ver con encontrarme diciendo a mi hijo: anda a ver la presentación del libro del ruso, que es parte de tu historia. Y de eso está dedicado a él y a Ivanchu también, además de a Tony, obviamente.
Pero encontrarme diciendo eso, bueno, fuiste parte de esos deseos, de ese tiempo y de que tenga 19 años ya, la verdad que como, bueno, el libro desarrolla ese tiempo y bueno, es como, para mí fue muy decir, bueno, agradecer al ruso porque está escrito en nuestra historia, digamos, y porque alguien lo pudo hacer, digamos. Yo no tendría la capacidad ni en pedo de escribirla y de poder ponerle tanto chiste. Me pasó un poco lo mismo, ir leyendo, ir riéndome y también emocionándome y sintiéndome que las decisiones que uno fue tomando después, en cada momento de sus militancias posteriores, si se quiere, están marcadas muy fuertemente por lo que hicimos en ese momento y por las definiciones quizá para toda la vida que en ese tiempo le hicimos colectivamente, ¿no? Entonces, bueno, para mí es agradecerte, Ruso, y me lo llevo tipo, esta es parte de mi historia. La silla del testimonio. Bueno, Ruso, gracias. No lo leí del todo, la verdad, me llegó tardíamente. Sí, me matás mucho, ¿no? ¿Es muy bravo? No, creo que sos la única que sale bien parada. La brava es ¿Es bravo conmigo? Ah, si no me lo leo. No, pero ya me dijeron cuál era mi nombre. Sí, imposible. Alejo ya me dijo mi nombre, y Nati también, ya está. Los que los demás piensan que soy. Ese es el tema. Sí. Bueno, Ruso, no, voy a empezar a poner papelitos porque de cada anécdota de lo que fui leyendo, hoy se lo mandé a Luis Martini, que lo quería leer, así salió para Córdoba, donde está viviendo. Me acordaba como cosas para ir comentando. Primera, que me parece lindo compartir, que cuando yo empecé a estudiar en la facultad, lo conocí a Diego, era mi compañero de economía política, ¿te acordás? Creo que no la terminamos, ¿no? La materia, por supuesto que no. Lo dejamos en 2 meses, sí. Ahí conocimos a Uli en esa materia. ¿Te acordás también? Un compañero de Alemania que seguimos en contacto. Y Diego empezó a armar el mate con otros compañeros. Y a mí me parecía quería participar, bueno, hablábamos un poco, discutíamos. Yo tengo una historia personal, no sé si es conocida, pero bueno, tengo un padre en proceso por crímenes de lesa humanidad, por los vuelos de la muerte, así que discutía con Diego sobre la dictadura, le preguntaba, nos peleábamos, Diego me tuvo infinita paciencia. Y un día le dije, bueno, quizás yo puedo dar una mano acá en lo del mate. No sé, no era el mate, ¿no? Era azul. Era antes del mate. Y yo le dije, quizás yo puedo dar una mano, vos decime con qué puedo ayudar. Y él me miró así muy seriamente y me dijo, no hace falta secretaria, Florencia, hace falta militantes. Muy estalinista como yo. Hubiera preferido la parada pelotuda. Pero bien, gracias por eso. Gracias además por verme como una posible militante y no como una secretaria que podía ser un futuro. Bueno, esto después me acordaba también cuando leíste lo de la parrilla, cuando contaste lo de la parrilla, lo del asado, que no había una gran parrilla. No sé quién estaba conmigo ese día cuando fuimos primero a Tincunacu. Y estaba solo la parrilla chiquita. No, es que no había parrilla, era una parrilla muy chiquita y era un asado para 150 personas. Una cama, 2 camas. Pero salimos a la calle con alguien que estaba desesperado diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y había una cama de 2 plazas tirada. Claudio Morqueta. ¿Por qué? Porque Claudio Morqueta Con es un personaje. No, es un personaje. Sí. Y la arrastramos 10 cuadras. Porque no teníamos donde hacer el asado, por eso había una parrilla gigante. Era una cama de 2 plazas que nos encontramos tiradas. Bueno, así un montón de cosas que... Lo de las madres también me acuerdo...
¿Se acuerdan cuando es creo que es esta marcha, que debe se acerca y está otro compañero y dice, acá hay compañeros, acá hay personas que van a estar en la marcha de hoy y en la marcha de mañana? Todos. Pero que entonces dijo, el que viene a la marcha de mañana se tiene que retirar de la plaza. Y nosotros nos levantamos todos, ¿se acuerdan? Con el costo que tenía enfrentarnos a él, que era difícil y por afecto, ¿no? Y por identificación. Y entonces él dijo, no, mejor quédense todos. Pero como esa fidelidad entre nosotros, por más que teníamos esa diferencia, no íbamos a dejar que uno sea... Bueno, Eve dijo que hay revolucionarios y reformistas, ¿te acordás, Diego, de esa charla? Revolucionarios y peronistas. Ah, dijo y peronistas, mira, yo... Cambio de Eve, digamos. Es el nombre de la reformista. Yo sé que en el mate hay revolucionarios y peronistas, sí, es verdad. Es verdad. Bueno, no sé, un montón de cosas y que está bueno para seguirlo charlando con una cerveza en realidad y sacar el micrófono y que nos empecemos a reír. Gracias, Russo. Y bueno, prometo leerlo con un poco más de compromiso. Así paso otros aportes. Gracias a todos. Yo me acordaba mientras hablaba Santi, que volvió al sector de los arbustos, de que había una frase de Borges, o al menos eso me dijeron, porque, bueno, en el libro está contada una forma de leer que es una forma de escuchar también, ¿no? O sea, no es que nosotros leíamos todos los libros que citábamos. En general citábamos más de los que leíamos, y nuestras citas no es porque los hubiéramos leído, aunque sea un fragmento, a veces es porque escuchamos a alguien al que le teníamos mucha confianza, que había leído ese libro, que ponía en juego en una situación para pensar un problema. Alguien alguna vez dijo que Borges decía que todas las épocas fueron malas para los hombres, en las mujeres no pensaba habitualmente, para los hombres que les tocó vivirlas. Y me parece que esa idea de que hubo un pasado mejor es una idea muy mentirosa, porque todas las épocas fueron malas. Para mí el gran tema es qué podría haber de uno para hacer de esa condición mala una experiencia posible, digamos, ¿no? Y creo que para eso no hay determinaciones de la época. Si la época es más neoliberal, es más dictatorial, es más represiva, es más libertaria, es más ligada a los derechos. Todas las épocas tienen su problema específico, pero me parece que no todas las épocas tienen el impulso para enfrentar esa condición con una dosis de humor, con una dosis de frescura, con una dosis de gratuidad y con una idea del tiempo no instrumental que habilite otras formas de pensar las complicidades que se traman en una época. Bueno. Podés seguir si querés. Se me ocurrió. Papi caca. Ah, muy lindo, muy lindo. Te agradezco el comentario. Fue muy sintético de una trayectoria, hijo. Bueno, ahí está Guille. Hola, yo soy el vecino del Russo. No, posta, un día me estoy escribiendo un libro, qué sé yo, bla bla bla, sobre los minutos, no sé qué, pum, me lo dio el otro día. Eché, le mandé el libro, no sé qué. Me puse- Hola Antonio, vecino. Me puse a leerlo y me llamó mucho la atención, que me conmocionó bastante, porque yo soy un poquito más joven que ellos. Sí, soy más joven. ¿Querés que te diga cuántos años tengo? No, tengo más. 500. Tengo un poquito menos. Déjame hablar. Déjame hablar y después me decís cuántos años tengo. La cuestión es que empiezo a leer el libro del Russo, ¿sí? Sabía que se trataba del 2001 y qué sé yo, pero me encuentro un poco con una voz que es la de mi generación también. O sea, una voz de aquellos que estábamos, o sea, al ser un poco más chicos, yo entro
entré en la universidad y me fui. Entré buscando un lugar, una militancia, un lugar donde pertenecer y me fui horrorizado. Sí recuerdo el mate, que era una referencia para nosotros, que éramos una agrupación anarco muy pequeña. Sí recuerdo Niceto, Novega, haber ido a fiestas, la casa de Niceto, recuerdo, y a veces mangueábamos mucho, y me acuerdo el incendio de las urnas, y me acuerdo que ahí como que más o menos para esa época yo me fui de todo eso. O sea, y de ahí la deserción, ¿no? Lo que plantea, ¿no? Y esa, nada, como que son pavadas todas estas anécdotas, pero lo que quiero decir es que lo que encontré en el libro fue la voz de mi generación, que no la había encontrado, de esa generación que el 2001 nos agarró así, recontra blanditos, en una revolcada terrible, y bueno, ahí está contado un poco, qué sé yo. A veces se pone un poco académico el ruso, la verdad, a mí que no me va a la academia, digo, ¿qué mierda está diciendo? Me importa un choto. Pero está muy bien, está muy bien. Así que creo que, o sea, como que mi vecino de repente también es mi voz. Y eso fue como, wow, iluminación total. Capo ruso. Con un poco de alcohol es más fácil. Primero agradecerte por el libro y lo siento como una conclusión de un reencuentro porque pasó mucho tiempo y tener este libro me ayuda a reencontrarte a vos, a Diego y a los otros personajes obvios. Hablando de una generación que no es parte de esto, es algo que me toca no solamente por afuera por ser otra generación, sino también migrante, lo que sea, totalmente ajeno. Siento primero que es medio tramposo el título porque es más noventero que 2001ero el libro, y que haya una voz que reivindique los 90 como un trayecto en el cual se experimentó muchísimo más que en otras circunstancias que hoy en día se habla mejor, me parece espectacular. Desde el lado migrante, los 90, yo solamente te podría decir cosas positivas de los 90 en cuanto a lo que fue mi recorrido territorial. En cambio, escribir políticamente eso es difícil. Y vos lo haces. Después me da una imagen tuya que me parece hermosa, que es lo que te dije hace un rato, que es... No usaría la palabra cínico, pero sí sos muchas veces pesimista y te gusta hacerlo, ser sarcástico e irónico. Pero creo que asumís ese papel para que todos los demás no lo seamos. Asumís el papel de ver todo lo irónico de la situación y lo sarcástico de la situación para que todos tengamos la potencia de ver lo positivo. Eso es un poco el libro también para mí, y creo que simbólicamente, metafóricamente, hay una anécdota en el libro que es en el 2001, un compañero de ustedes, el compañero Fuentes, se da cuenta que él al ser setentero ya no puede poner el cuerpo de la misma forma que podría ponerlo en el momento de la máxima violencia, y dice, el protagonismo no es mío, el protagonismo es de otra generación, y se lo cedo. Voy a pasarles agua, voy a darles piedras, maten a ese policía, pero yo los ayudo. No puedo hacerlo yo. Y creo que este libro es un poco eso tuyo hacia el que quiera leerlo. El que quiera leerlo de esa forma, vos estás pasando piedras, estás dando agua, estás dando las herramientas para que otras personas escuchen esto y hagan algo con esto. Y me gusta muchísimo. Gran libro. Tenemos que encontrar una manera de cerrar esto. Así que sí, vamos a leer algo sobre el 2001 que finalmente era el asunto. La semana venía caldeada. Varios grupos piqueteros de la zona sur se habían agolpado frente a grandes supermercados de la avenida Calchaquí en Quilmes. La situación no daba para más, se venían las fiestas de fin de año y no había un mango en la calle. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, otrora menemista y luego aliancista, artífice de la estatización de la deuda privada en la dictadura, había decretado el corralito
que se llamó, como se llamó el brutal cepo que impedía retirar dinero de los bancos. Los planes de estabilización del Fondo Monetario Internacional, de vuelta, uno para ir un ratito, ¿no? Blindaje y megacanje solo eran préstamos para pagar la deuda. Argentina entraba en bancarrota y todo era una olla a presión. Las aglomeraciones en las puertas de los supermercados se habían replicado en el interior, Entre Ríos, Santa Fe y otras provincias. Se reclamaban alimentos para pasar la Navidad y Año Nuevo. El conurbano era un polvorín y el aire se cortaba con un cuchillo. Esa mañana me levanté y fui de muy buen humor al trabajo, algo que no era habitual en mí. Apenas saliera de allí, tenía todo organizado para irme a un escrache que hacían los hijos, en Villa Urquiza. Hacía meses que sus organizadores estaban preparando una visita junto a vecinos y vecinas a las casas del cardenal Aramburu, quien desde el arzobispado de Buenos Aires había liderado la política clerical de convivencia y justificación de la dictadura, y de Roberto Aleman, ministro de Economía del último tramo de gobierno de facto. Ambos vivían en un coqueto barrio de Grano R, lindero de Villa Urquiza. Nos juntamos a las 5 de la tarde en la esquina de Pampa y Triunvirato. La energía que circulaba en los scratches era muy particular. El motivo de lucha era terrible porque señalaba lo intolerable de una sociedad, la convivencia con los asesinos, pero la resistencia había logrado convertir la tristeza en una fiesta. Los cantitos, junto con la particular estética, apoyaba la creatividad del grupo Arte Callejero, ¿no? Charo, no sé si vos te acordás de eso. Convertían la lucha en una gozosa experiencia, en un bellísimo acto de exorcización colectiva, un modo de procesar la angustia y de expulsar los malos sentimientos. Claro que siempre había que estar atentos y cautos respecto de las provocaciones y las represiones. Pero la inteligencia despierta y precavida en esas acciones no le quitaba un ápice de su gesto por lo festivo. Esa noche también había una actividad en el centro. Se presentaba en la librería Gandhi el libro Isidro Velázquez y las formas prerevolucionarias de la violencia del gran sociólogo desaparecido Roberto Carri. Horacio González le había hecho un estudio preliminar muy hermoso y estarían en la presentación. Tenía muchas ganas de asistir, pero puesto a escoger me decidí por el scratch. Otro momento en donde uno pararía, ¿no? ¿Por qué no ir a la presentación de un librazo de Cate con González y tantos amigos y sí ir al scratch, ¿no? Son momentos decisivos, digamos, también de esas épocas y de las decisiones que el ruso iba tomando, ¿no? Por la intensidad que allí siempre se ponía en juego, por eso preferí el scratch. Por su importancia política y por el componente generacional que nos abarcaba e interpelaba. Habíamos arreglado para encontrarnos con Natalia Mancilla, Valentina Balbo y Antonio Fonseca, ¿no? Todos personajes perfectamente reconocibles. Ya eran las 4 de la tarde y me dirigía al reloj de fichaje a poner el dedo para irme, en la biblioteca, ¿no? La tecnología del reconocimiento dactilar que inventó Juan Bucetich, el cana insignia, cuyo nombre preside el Instituto de Formación Policial, ahora era utilizada de manera digital para controlar el ingreso y el egreso del personal. Cuando me iba contento a tomar el colectivo 108, en la avenida Las Heras, me interceptó con cara demudada una vieja compañera de trabajo, Ornella Armela. Me dijo: vienen pobres del conurbano a saquear la capital. Tenía los ojos llorosos y temblaba de paura. El entonces intendente de Moreno, como no podía contener el conflicto en su territorio, liberó la tranquera para ir a la capital. Otra vez la línea Quilmes-Moreno, lo que empezó en el sur, tenía su desembocadura en el oeste. También se prendieron de otros distritos. Esta noticia, lejos de amedrentarme, redoblaba mi entusiasmo. Ser joven y protagonista de la ciudad es temer más a la policía que a los pibes y a los pobres. Otra frase, ¿no? Que habría que darla de vuelta, ¿no? Ser joven y protagonista en la ciudad es temer más a la policía que a los pibes y a los pobres. Uno tiene toda la seguridad que el ruso escribe esto para seguir sintiendo así, ¿no? Para seguir sintiendo así. Bueno. Esa es una diferencia con el pensamiento progresista que resuelve a nivel retórico e imaginario su relación con los pobres, a los que dice defender, y con la policía, a la que dice repudiar. Pero que cuando hay un conflicto concreto desarrolla espontáneamente la afinidad con el cana de la esquina, sintiéndose el progre más seguro que con el pobre a quien teme, aun si no puede asumirlo. De ahí extrae la derecha su fuerza y su eficacia. Es toda una teoría, ¿no? La derecha extrae su fuerza de la conciencia superficial del progresismo. Como hay que defender las estructuras y el lugar que cada uno ocupa en ellas, la derecha no duda en vociferar su racismo y en explicitar su alianza natural con la policía,
Pero cuando sos protagonista de la ciudad, cuando la estás tejiendo con tantos otros, la turba del conurbano no amedrenta. Al menos era así en ese tiempo, así lo vivíamos. El peligro mayor era el gatillo fácil, la represión policial y todas las formas del terror heredado de la dictadura que se actualizaba en la gorra y el bastón. Cuando llegué a la esquina de la cita, había un nerviosismo muy particular. Las caras no eran de alegría, típicas del escrache, sino más bien preocupación. ¿Qué ocurría? Habían llamado a la sede de hijos, como hacía siempre antes de empezar, para chequear la seguridad y todos los detalles. No había teléfonos móviles, y desde allí alertaron diciendo que se rumoreaba que el gobierno de Fernando de la Rúa iba a declarar el estado de sitio. Los pobres temían el hambre y saqueaban. Los no tan pobres temían a los pobres, y el Estado les temía a todos. De vuelta, son frases que si uno las lee como teoría política son increíbles, ¿no? Un momento político se define por saber quién es el que tiene miedo. Cuando tiene miedo el Estado, la situación es una. Declaraba la norma de excepción para que todos volvieran a temerle a él. Eso pretendía el Estado serio, ¿no? Un claro momento jovesiano, pero en un país tremendamente azotado. La situación era muy grave. Un par de los más activos se subieron a un cartel que señalizaba las calles, que improvisaron una espontánea asamblea donde debíamos decidir qué hacer. La racionalidad militante impuso, con sus deberes y reflejos, la idea de suspender la actividad. Yo no estaba muy de acuerdo, pero me parecía la posición más sensata y la terminé considerando la más lógica. Quizás me dejaba llevar más por las ganas que por la prudencia y la responsabilidad. Sentí una cosa y razonaba otra distinta, otra frase, ¿no? Sentí una cosa y razonaba otra distinta. Volví a casa mascullando cierto desazón. Me preparé un mate y prendí la tele para informarme. Unos enormes carteles rojos anunciaban que hablaría el presidente, mientras que una pantalla partida mostraban imágenes de movilizaciones y saqueos. Cuando empezó a hablar de la Rúa, apareció un leve e insistente sonido agudo. Yo pensé que era la murga del barrio, que en esa época del año se juntaba todas las tardecitas a ensayar. Las murgas no eran parte de mis opciones estéticas preferidas. Este es el ruso 100%. Uy, la murga, ¿no? Más bien la maldecía en soledad, dado que como era parte de una acción colectiva que rescataba a los pibes y pibas de la vagancia y que formaban parte de una festividad popular que había sido prohibida por la dictadura, me la tenía que morfar sin chistar. Esa es la relación con la murga, ¿no? A lo que hay que morfarse sin chistar. A medida que proseguía el discurso del impresentable presidente, el ruido de fondo se intensificaba. Seguía pensando que eran los de la murga, y razonaba: ¿se está incendiando el país y estos boludos con la percusión? Hasta que me llamó por teléfono el polaquito. ¿Viste lo que está pasando? No, ¿qué pasa? ¿Lo de la Rúa? Responde el ruso. No seas boludo, bajá a la calle que se está armando un quilombo bárbaro, después hablamos. Bajé sin muchas expectativas, enojotas. Pensaba que era una huevada más, que el entusiasmo militante ponderaba con su clásico optimismo y que luego se iba a disipar. De la Rúa declaró el estado de sitio y la gente, en lugar de quedarse en su casa, salió a la calle. No era murga, sino cacerolas. Me sentí un poco desorientado. Había algo que escapaba un poco a nuestra capacidad de reconocer el conflicto y las luchas. Seguía un poco escéptico, pero expectante. Más, si Normita, la ferretera de mitad de cuadra, guiaba el proceso. Ella era una tipa muy querida en el barrio, siempre andaba con una boina, pero hay que decirlo, era un poco facha, como todo buen vecino. No todo buen vecino. No solo porque pedía bala para los chorros, algo que estaba muy en boga en la época y desde entonces nunca dejó de estarlo, sino porque además para ir a comprar un tornillo de 3/4 había que pasar toda clase de cerrojos y cámaras de seguridad y declarar los propósitos por los que uno se acercaba al local antes de que te abriera la puerta. Era una incomodidad a la que el barrio ya se había habituado, y Normita dirigía. Todos habían bajado con sus cacerolas y las golpeaban hasta abollarlas. Yo no tenía nada, bajé con lo opuesto. De repente agarré un palo y empecé a golpear tímidamente, ¿no? El militante es el único tímido en todos los vecinos están pegando con todo. Sin mucha convicción, en una columna de luz. No es que me hubiera entregado así nomás a esa extraña forma de manifestarse, pero si no golpeabas nada te miraban como un torcido, de modo torcido. La presión del medio se hacía sentir, dice el sociólogo Raskolnik. Estábamos ahí en la esquina de Colodrero e Ibera y Normita dio la orden al Congreso.
No se refería al Congreso de la Nación, sino a la Avenida Congreso, a 2 cuadras de donde estábamos. De repente, la indescifrable Normita, la ferretera, pasó de vecina paranoica a cuadro leninista, con la misma determinación de siempre, y la seguimos sin chistar, de Colodrero y Congreso a la Avenida Tumbirato, y ahí fue algo impresionante. Una marea de gente que venía del fondo de los barrios de Saavedra y Villa Martelli a Villa Urquiza. En el encuentro con ese gentío, el papel de nuestro dirigente, Normita, se difuminó. Ya no era necesario, porque el torrente mismo era el que te llevaba. Era un hormigueo imparable. Y díganme si conocen una mejor teoría política de la movilización del 2001, que si es una fecha que no se puede volver feriado y el Estado no se puede apropiar de ninguna manera, es porque no hay ningún dirigente del 2001 que pueda sentarse y decir: yo soy un dirigente del 2001 y he entendido que estábamos equivocados y que bien se vive hoy. No hay cómo, es una fecha imposible, jamás será un feriado, y se recuerda por esas descripciones que son extraordinarias, ¿no? O por ahí, yo siempre le temo a las presentaciones del libro, y me parece que esto es la mejor manera de poner en público un libro, ¿no? Y como acabamos de reinventar o de recrear esos momentos de antes donde nos juntábamos a hacer lecturas colectivas y a pensar juntas, juntes. Así que, no sé, me voy emocionada de este encuentro otra cosa que me gustaría expresar también es que más allá de toda la risa y la ironía del ruso en el libro, es una persona que, no sé, yo lo sentía sufrir mucho también. A veces sentía como su corazón desangrado ante las cosas que se hagan, por las murgas, por ejemplo, como que sufría un montón. Y bueno, o sea, como que tiene todo el tiempo esta mezcla, ¿no? De alguien que se desvive, se desarma por todo lo que está pasando, lo que deja de pasar y por aquello que tendrá que venir. Así que bueno, Ruso, gracias, te quiero mucho. Bueno, creo que hemos atravesado una noche que la voy a recordar como memorable, ¿no? Me pareció un gran momento, un lindo momento, y creo que se habló demasiado de mí, para mi gusto, pero por ahí yo soy el nombre de todos, y que estemos acá reunidos charlando y tomando este fresquito abajo del árbol y algunos atrás del arbusto, no deja de ser un hecho mágico, ¿no? Un hecho increíble en esta ciudad de mierda, llena de guerras y de problemas y de cosas. Estar acá en esta situación, la verdad que me llena de alegría y espero sea compartida por todos. Así que gracias por venir hasta acá y bueno, la seguimos en nombre de todos. Bueno, a modo de despedida y orgulloso de ser de la generación fan de Actitud María Marta que escupió al ruso y a Diego en la cara, decirles que el 2001 ha muerto, viva el 2001 es la consigna con la que la revista Crisis y La Tribu están invitando a una serie de actividades el martes, miércoles y jueves que viene en La Tribu, Lambaré 873. Entre esas actividades vamos a presentar el libro del ruso, martes 21 de diciembre, 7 de la tarde. La presentación de El Ruso conversando con Vero Gago, con Javier Trimboli, con Silvina Cervedio y con Mario Santucho. Pueden pegarse una vuelta, lo que sí es importante es que por el aforo que tiene La Tribu en su reapertura, se suscriban si tienen ganas de ir a suscripcioncrisis@gmail.com. Eso es lo primero que tengo para decirles, que si quieren nos vemos de nuevo el martes en La Tribu. Y lo otro, que los amigos y amigas de La Casona están diezmados en su capacidad hoy y necesitan de nuestra ayuda. No solo que van a cerrar el bar en breve porque no tienen para cocinar y demás, por toda la gente que está aislada en este momento y que de todos modos han permitido y garantizado esta actividad, sino que piden una mano en que ayudemos a entrar las mesas y sillas para que quede todo acomodado y puedan ir a descansar como corresponde. Muchas gracias, casoneres.